Saludos y bienvenidos otra vez a este canal nuevo que he creado hace unos días para hablar y discutir un poco la actualidad internacional, la geopolítica, lo que está ocurriendo, porque nos encontramos en momentos muy importantes de la historia, nos encontramos en una coyuntura del momento y de la actualidad que va a cambiar por completo la realidad de nuestras vidas, y yo creo que es importante mantenerse pues al tanto con la mejor información sobre lo que ocurre. Y aquí estoy yo pues poniendo un poco mi granito de arena para tratar de mantener al que quiera bien informado con la- el cúmulo de información que yo voy acumulando día a día. Hoy quiero hablar sobre el plan de paz en Gaza, darles mi opinión y ofrecerles un pequeño vaticinio de lo que yo creo que será el resultado de esto. Empiezo con decir que me parece que este plan de paz no es un plan de paz serio. Es peor todavía. Creo que es una trampa. Creo que es una triquiñuela y un engaño para los palestinos y una manera de Israel y los Estados Unidos adjudicarse algún tipo de victoria, aunque sea pírrica, aunque sea engañosa, aunque sea en mera publicidad y en mero teatro. Este plan que se ofrece, el que se le ofrece a Hamas y a los grupos de resistencia palestinos, no reconoce que Israel básicamente ha perdido esta guerra, de que Hamas ha mantenido su lugar y su posición dentro de Gaza, pese a la destrucción incomparable y la destrucción casi generalizada de toda la franja que ha logrado Israel. Tras 2 años de guerra con Hamas, no han podido ocupar Gaza. Han intentado 2 veces, han entrado, han salido, han entrado, han salido y en fin de cuentas no han podido ocupar Gaza. La aviación, por supuesto, de Israel es muy poderosa y ahí siempre tendrán la ventaja, siempre y cuando pues los grupos de resistencia no tengan los equipos antiaéreos que serían los necesarios para combatir eso. Así que pues por ahí está muy fácil porque ahí no hay resistencia, pero cuando llegan al terreno y cuando hacen las invasiones terrestres, se han encontrado que sencillamente no han podido doblegar a Hamas. Así que pues este plan de paz, en mi opinión general, es pues un intento más, tanto de los Estados Unidos como de Israel, que son básicamente una misma cosa, de mantener ese viejo orden mundial que ellos han gozado y que ha gozado Estados Unidos por los pasados 30 y pico de años, ese orden mundial hegemónico donde ellos han sido la autoridad imperial en todo el planeta. Todo eso ya está en los últimos días. Eso, la caída de ese orden mundial es evidente. Se aproxima un nuevo orden mundial basado en multipolaridad, es decir, varios polos de poder, y Estados Unidos intenta aferrarse a su a su a su a su único a su única hegemonía. Y en ese camino está dispuesto a ir en contra del derecho internacional, en contra del Charter de las Naciones Unidas, en contra del mundo basado en normas, en sus normas por supuesto, eh, y está dispuesto a pasarle por encima a los derechos humanos, a la soberanía, a todo. Este plan es vivo ejemplo de todo eso. Así es que pues, eh, el plan por supuesto surge de el exitoso operativo de Hamas el 7 de octubre del 2023, en el cual Hamas se proponía básicamente alcanzar tres objetivos principales. El primero sería agotar el ejército de Israel y lo han logrado. El ejército no ha sido capaz de ocupar Gaza. El ejército, que es un ejército de reserva, no es un ejército permanente.
porque Israel es un país muy pequeño para tener un ejército permanente y ha contado siempre con un ejército de reserva. El ejército de esa reserva está básicamente eh, agotado. El 40% de los reservistas que llaman al servicio activo no responden. Muchos de los soldados activos se niegan a ir a Gaza y pese a las órdenes militares y todo, pues hay gran problema de disidencia dentro de las filas del ejército. Hay gran problema entre los que regresan de la guerra y su estabilidad emocional. Es decir, la situación con el ejército de Israel no es la mejor, sin contar y sin hablar de que el ejército de Israel no ha resultado ser el ejército tan profesional que se le ha vendido al mundo y tan competente y tan. Ha sido verdaderamente un ejército más bien mediocre, han demostrado ser un ejército más bien mediocre. Eso por una parte. El segundo punto, que la segunda intención de Hamas con su operativo, a mi entender, ha sido provocar una división interna dentro de Israel. Eso lo podemos ver ya ocurriendo. No solamente la vieja división que venían arrastrando entre los judíos Askenaz y los judíos Misrala, que viven dentro de Israel, sino esta nueva división entre quienes, eh, quienes apoyan la matanza y todo lo que está ocurriendo en Gaza, que son la mayoría de la sociedad, hay que ser honestos ahí, y la parte disidente de la sociedad que se opone a esto y a quienes tratan como si fueran perros. Los tratan peores que los palestinos. A las familias de los rehenes que han protestado contra lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, eso los arrastran por el piso, los escupen y les hacen barbaridades. Es decir, estamos ante un Estado que se ha puesto cada vez más extremista, más extremista, más extremista y que está generando grandes divisiones dentro de la sociedad israelí. Esto sin hablar de la crisis económica que hay en Israel en estos momentos. Se habla de que las quiebras en Israel se han ido a quiebra cerca de 80.000 negocios. El turismo está por el piso. La situación económica está fatal. Por supuesto, esto no se sabe fuera de Israel y eso no se comenta en Occidente para no hacerlo, eh, para que no luzcan mal, por supuesto, pero es la pura realidad. La situación dentro de Israel está fatal. Y el último propósito que yo pienso que era parte de este operativo militar de Hamas es provocar convencer básicamente al mundo de la inmoralidad del sionismo. Y yo creo que eso ha sido la victoria más grande que han logrado los palestinos en este operativo desde que comenzó el 7 de octubre. Yo soy el del pensamiento de que Israel jamás podrá recuperar su viejo prestigio. Prestigio basado en la ignorancia del mundo, pero algún prestigio tenían de que pues había un cierto nivel de reconocimiento de ellos como un pueblo orgulloso de sus conquistas, un pueblo heroico. Todas esas cosas ya han caído en el zafacón del olvido. Ahora lo único que recordaremos que son un pueblo de asesinos, un pueblo con un gobierno que básicamente son una cloaca de criminales. Ese será el recuerdo con el que quedará la humanidad de Israel. Israel podrá comprar todos los medios de comunicación del mundo, podrá comprar todos los algoritmos del mundo y no podrá eliminar este, este desastre en su prestigio y nunca jamás recuperarse. Israel jamás podrá sentarse junto a las demás naciones del mundo y hacer como que esto no ocurrió nunca. Ellos mismos han sellado su propio destino. Así es que en ese sentido, pues, eh, el plan de paz lo que intenta es básicamente neutralizar estas tres victorias,
estos tres éxitos que ha tenido como colateral el, el- las acciones de Hamas del 7 de octubre. Pero vayamos directamente al plan, para que ustedes vean cómo esto es una charlatanería y cómo esto es una trampa y casi un insulto a la inteligencia de los por lo menos de los grupos de resistencia. Eh, el plan contiene 20 puntos. De los 20 puntos, solamente el primero se ha negociado y a medias. Creo que todavía está negociándose la cantidad de rehenes que va a haber que se van a intercambiar. El primer punto contemplaba el alto al fuego que ocurrió de hace 3 días, pero que Israel ha violado en múltiples ocasiones y que ha ocasionado cerca de 50 muertos en Gaza, aún después del alto al fuego. Eh, el primer punto también contempla la retirada del ejército de Israel básicamente de las zonas urbanas de las principales zonas urbanas de Gaza, es decir, de un 30% de Gaza. Ellos se han retirado y están ocupando el 70% todavía, o cerca del 70% todavía. Así es que pues ese retiro, que se supone que ocurra en fases a través del plan, ya los mismos israelíes, el mismo ejército ha dicho que ellos piensan retirarse acorde con su propio criterio. Y el mismo el mismo Netanyahu, después de que estuvo presentando el plan de paz con Trump allá en Washington, a las pocas horas de eso, estaba dando una entrevista en la televisión israelí y por supuesto hablando en hebreo dijo que el retiro de las tropas no iba a ocurrir acorde con el plan, sino que iba a ser acorde con ellos mismos. Ya tenemos ahí las primeras semillas de el fin del plan. El plan contempla, por supuesto, el intercambio de prisioneros, que todavía ni siquiera puede llegar a una lista definitiva. Debemos, perdón, de rehenes de parte y parte. Porque si bien Hamas tiene rehenes israelíes, Israel tiene miles de rehenes palestinos. Miles. Y creo que el intercambio va a ser cerca de 1.700 de los rehenes israelíes. En su mayoría son niños, jóvenes, gente profesional que capturaron en las calles de Gaza o en las calles de Cisjordania desde el comienzo del operativo hace 2 años. De hecho, los líderes principales que están presos, Marwan Barghouti, que es como si fuera el líder de los palestinos, es el líder de los palestinos, es como si fuera el Nelson Mandela de los palestinos, y el Nelson Mandela de hoy, ese no está en el intercambio, por supuesto. Vamos a ver que otras personas de importancia y de peso están en el intercambio, pero yo creo que en su mayoría serán niños y mujeres y pues gente que tienen allí prisioneros durante los pasados 2 años sin que vayan a enfrentarse a un tribunal, sin pruebas, sin acusaciones, sin vistas con abogados, sin visitas familiares, nada. En lo que ellos llaman detención preventiva. Pueden estar ahí años en eso. Ese punto es el único punto negociado. Creo que las 72 horas están por cumplirse. Me imagino que en el día de mañana, es decir, en el día 14 de octubre, perdón, el día 13, el lunes 13 de octubre, me imagino que comenzará el intercambio de los rehenes. Y eh, mi, mi, mi impresión es que será la única fase y la única de los 20 puntos que se respete. Los 20 puntos del plan que se respete. El plan contempla que Hamas deberá desarmarse, entregar sus armas, eh, desbandarse y destruir sus túneles. Por supuesto, esto es una imposición que jamás podrá cumplir mientras no haya a quien entregarle las armas. Porque
jamás va a entregarle las armas ni a Israel, ni a los Estados Unidos, ni a ningún país árabe. Hamas solamente entregará sus armas al ejército de Palestina cuando se cree o cuando se conforme el Estado de Palestina. Porque Hamas es una organización de resistencia a la ocupación de Israel de las tierras palestinas. La única razón de ser es la ocupación, la única razón de ser de Hamas es la ocupación de Israel. La creación del Estado palestino significaría el fin de esa ocupación y por lo tanto el fin de la razón de ser de Hamas. Ahí sí puede entenderse que Hamas sencillamente se desbande, entregue las armas al ejército de Palestina y deje de existir. Pero mientras no exista ese Estado palestino, Hamas no va a entregar sus armas. Eso es una realidad con la cual hay que enfrentarse. Quien crea que va a pasar lo opuesto es que no sabe lo que es lo que está ocurriendo aquí. Así es que pretender que Hamas se entregue y se desbande y se acabe Hamas como tal es creer en lo imposible y no entender este conflicto. Lo otro que propone el conflicto, perdón, lo otro que propone el plan de paz es un gobierno a corto plazo una vez Hamas desaparezca. Y ese gobierno a corto plazo va a estar liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Imagínense, los dos poderes coloniales anteriores, los que crearon el mogollón mismo que está ahora ocurriendo, sobre todo Gran Bretaña, que ya desde allá, desde los 1900, ¿cuánto? Del 1910, cuando fue la declaración de Balfour, que fue la que provocó todo este conflicto en última instancia. Imaginen que el plan de paz propone que quienes gobernarán Gaza al principio en el gobierno a corto plazo serán el presidente Trump y Tony Blair. Dos personas que Tony Blair, que más desprestigiado no puede estar, y el presidente Trump, que no sabe ni dónde tiene, de dónde tiene ni los pies ni la cabeza. Eso no es serio. El gobierno a largo plazo que propone es el de la autoridad palestina, que está totalmente deslegitimizada en la sociedad palestina. Nadie cree en la autoridad palestina. La autoridad palestina es un brazo de Israel. Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad, no tiene ningún prestigio dentro de los palestinos. Si hubiera una elección hoy en día entre Hamas y la autoridad palestina, ocurriría lo mismo que ocurrió en el 2006. Hamas arrasaría. En 2006, que fue la última vez que votaron, que Hamas se convirtió en un partido político, para quienes no recuerdan eso, y renunció a la violencia. Y cuando ganó arrolladoramente las elecciones que hizo Israel, canceló las elecciones y declaró a Hamas ilegal. Y pues Hamas volvió a las armas y volvió a Gaza, se atrincheró en Gaza y pues allí ha estado desde el 2006. Nadie se confunda, esta es la situación real de la cosa. Así es que, ¿cuál es el horizonte político entonces que presenta el plan? El horizonte político que presenta, lo único que se menciona, que es el punto número 20, es el reconocimiento de la aspiración de los palestinos a un Estado. Es decir, ni siquiera es capaz el plan de proponer el derecho de los palestinos a un Estado. Tal es la mezquindad, tal es la mezquindad de este plan. Es decir, el Estado palestino, que sería verdaderamente el fin ulterior de un plan de paz, la creación de un Estado palestino, ni siquiera está contemplado aquí. Así es que pues olvídense de desarme de Hamas, olvídense de todo esto. Esto es cuestión de poco tiempo en lo que vuelve y comienza otra vez el Estado de Israel asesino a volver al ataque contra los palestinos y a comenzar de nuevo el genocidio. A mí me da una pena terrible, terrible, terrible ver a todos estos palestinos que regresan a sus casas o a lo que quedó de sus casas y llenos de júbilo en las calles
por el fin o por lo que ellos piensan que es el fin del genocidio, de la matanza esta que está ocurriendo. Eh, pero realmente esto es una mera pausa. Creo que Israel necesita una pausa también. A mí me parece que el fracaso del último operativo terrestre que hicieron, el carro de Gedeón 2, el fracaso de ese operativo es lo que llevó a este plan de paz. Pero creo que esto no va a tener ninguna consecuencias permanentes, no es el fin de la guerra. Es más, creo que es muy probable que el plan de paz haya sido aprobado por el gabinete israelí mediante promesas que se les debieron haber hecho a los ministros estos extremistas que mantienen a ese gabinete básicamente sobornado, que son los ministros Ben Gavir y el ministro Smotrich, que son dos asesinos declarados y que han declarado abiertamente su propósito de exterminar a los palestinos. Seguramente a esos ministros que son los que mantienen a la coalición del gobierno unida, recuerden que esa es una coalición que está unida, pegada con Yuhu, pegada ahí con esos dos ministros extremistas que tienen a todo el gabinete básicamente secuestrado. Y sobre todo el a Netanyahu, que necesita un estado permanente de guerra para que no se le caiga el gobierno y tenga que entonces enfrentar como ciudadano los tribunales en los cuales está acusado de corrupción seria. Así es que a esos ministros se les tuvo que prometer algo para que votaran a favor de ese plan de paz. Y yo lo que me imagino que se les prometió fue que una vez los rehenes sean entregados, que volverá a comenzar el genocidio. Es cuestión de esperar un tiempito más y ya veremos. No sé, ¿verdad? Por supuesto, hasta dónde puede ser que Israel eh, quiera llevar la apaciguación de la situación en Gaza. Recuerden que Israel se propone atacar Irán en los próximos días o semanas. Esto no es cuestión de mucho tiempo. Ya todos los planes, para mi entender, ya todos los planes de Israel y de los Estados Unidos, ya todo eso está concertado y en esta ocasión no será lo mismo que en la guerra de los 12 días que ocurrió en el verano. En esta ocasión Irán está mucho más preparado para enfrentar a Israel y ya la guerra de los 12 días terminó porque Israel pidió una tregua. Imagínense lo que le puede pasar a Israel en una guerra mucho más intensa y mucho más larga con Irán. Yo entiendo y predigo que se acerca el fin del Estado sionista, que es la única forma en que podremos tener paz en esa región y pueda haber otra vez eh, una justicia y pueda haber de nuevo una normalización de la vida ahí. Pero mientras eso no pase, pues estaremos sometidos siempre a esta situación. Ya veremos lo que pasa. Por lo pronto, pues, esa es la situación. Si te gustó este video y te gustó lo que escuchaste y todo pues el análisis y la información que yo proveo, te pido que le des like ahí al botón y que te suscribas también para entonces ir aumentando el canal y que esta información llegue a más gente. Bueno, hasta la próxima.